Sí, claro, como les dijimos ahorita, está aquí esta comisión, esta delegación del Consejo Nacional de la Discapacidad. A Guillermo ustedes lo conocen porque es una ficha ya que ha estado aquí en otras ocasiones. ¿Verdad, Guillermo? Sí, Guillermo señor. Díaz Vidó, que es sociólogo, encargado de inclusión educativa del Consejo Nacional de la Discapacidad, CONADIS, sociólogo e historiador que se nos ha estado escapando, no ha querido venir a hablar de historia, pero ya está atrapado por la Guardia de Mon. Aquí lo tenemos para que la semana que viene venga a hablar con nosotros sobre marzo en la independencia dominicana, porque lo de febrero fue nada más el comienzo, y eso todo nos lo va a explicar Guillermo la semana que viene. Aquí ya estás comprometido, Guillermo, ¿eh? ¿Cómo no? Para que hablemos de las batallas de marzo, de los acontecimientos de marzo. Por ejemplo, usted no sabía lo importante de la fecha de hoy, ¿verdad, Guillermo? Dale un avance. ¿Qué es lo que conmemoramos hoy? Sí, lo que ocurre es que los dominicanos estaban ya atentos a la preparación desde Haití para venir a eliminar eso que ellos denominaban la revuelta de los dominicanos. Entonces, personajes como el capitán Hernando Tavera, junto a Vicente Noble, y con 200 hombres, enfrentaron en la Fuente del Rodeo, a unos 9 kilómetros del pueblo de Neiva, a la vanguardia de los haitianos que venía por ese lugar. Esa cantidad de militares venían encabezados por el general Manuel Sufrán, pero la vanguardia venía encabezada por el coronel Augusto Brois, que conocía bien esta parte porque era jefe de inteligencia en el tiempo de la ocupación haitiana. Y bueno, pues eso ayudó mucho a que esa cantidad de militares, miles, pues no tuvieran presente en el momento esperado por Charles Gerard en lo que sería la batalla de Azua, la del 19 La del de marzo. 19 de marzo, claro que sí, o sea que conmemoramos hoy una fecha importantísima. Mira que ni siquiera Osema, que es de Neiva, que está aquí con nosotros, recuerda hoy lo que ocurrió en la Fuente del Rodeo. Ni siquiera Osema, que es de Neiva. Así que es bueno que tú se lo recuerdes, porque es una fecha importantísima la que estamos recordando hoy. Porque como tú dices, impidió que las tropas haitianas que venían en reacción contra el movimiento del 27 de febrero, se encontraran y se nuclearan, por lo tanto, como se lo habían propuesto, ¿no? Para darle, pero de eso vamos a hablar la semana que viene, así que déjate de cosas, Guillermo, que la semana que viene vamos a hablar de esto y de otros temas relacionados con la independencia. Hoy hablemos de discapacidades y de educación inclusiva, ¿verdad? Doña Hilda Martínez, maestra, que está aquí por la Fundación Pro Bienestar de las Personas con Discapacidad. Y está también Evelyn de la Cruz Terrero, analista de educación inclusiva por el Ministerio de Educación de la República Dominicana. A propósito, Evelyn, ¿qué debemos entender por educación inclusiva? Explícanos. Sí, claro, la educación que incluye. Claro que sí, el término inclusión implica que toda la sociedad, y bueno, específicamente en cuanto a la inclusión educativa, la comunidad educativa, toda la comunidad educativa debe de tener una mentalidad clara de lo que son las personas principalmente. O sea, las personas con discapacidad son sujetos de derechos, por lo que la comunidad educativa debe de estar preparada para recibirle, debe de tener la buena intención y
pues todo adaptado, ¿verdad? Lo que, o sea, desde que llegan a la escuela los alumnos con discapacidad, tener claro que son personas primero. Dime una cosa, los alumnos, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿pueden estar en las mismas aulas, en algún momento podrían estar en las mismas aulas en que están las otras personas que supuestamente no tienen esas dificultades? Pueden, Claro que llegan sí. el momento en que se incorporan a una aula ya convencional, digamos. Claro que sí. Tenemos que tener claro que la discapacidad está en la sociedad, más bien. O sea, si nosotros tenemos una actitud de recibirle, de incluirle, pues inmediatamente esa discapacidad desaparece, porque tenemos que creer en el potencial de la persona. Bien. Hilda, de la Fundación Pro Bienestar de las Personas con Discapacidad. ¿Qué hace la Fundación? ¿Cómo se articula con el CONADIS? La Fundación Pro Bienestar de las Personas con Discapacidad tiene como misión promover los derechos de las personas con discapacidad. Estamos hablando de derechos humanos, Derechos humanos de las personas con discapacidad. Reconocer, como decía Evelyn, lo primero que debemos reconocer es que es un ser humano. Y como ser humano, permitirle la ejecución de todo, ejercer todos sus derechos. Y la educación es uno de sus primeros derechos como ser humano, porque la educación constituye la libertad del ser humano, y más que la libertad, toda su vida, esa acción educativa ya es lo que va a permitir que el ser se incluya en la sociedad, pueda ejercer como un ciudadano en cualquier tipo de sociedad que sea, y en la nuestra dominicana. Dice el presidente Danilo Medina que la educación es el otro nombre de la libertad. Él ha estado martillando sobre esa frase porque realmente es la educación la que libera. Así es. Como plantean de que conoceréis la verdad y es la verdad la que les hará libre. Esa es la usted la conoce, la frase bíblica, ¿no? Sí, es la verdad la que libera. La fundación se articula, al ser una ONG, una organización de sociedad civil que promueve los derechos de la persona con discapacidad, y el Consejo Nacional sobre Discapacidad es representante del Estado, pues necesariamente la sociedad civil tiene que articularse con lo que es el Estado, y de ahí viene que podamos articularnos con el CONADIS. Y Guillermo, como encargado de educación inclusiva, o de inclusión educativa sería, sí, según dice educativa. El título aquí. Sí. ¿Cómo desde el CONADIS se trabaja estos temas, ¿no? Tanto articulándose ya con el Ministerio de Educación como con instituciones de la sociedad civil, como la Fundación Pro Bienestar, de la que Hilda está aquí presente, ¿no? ¿Cuáles son los temas que ustedes manejan allá, Guillermo? Sí, eso es lo importante, que es coordinado con equipos, por ejemplo, e instituciones de la sociedad civil, como es ProBien, Organización Dominicana de Ciegos, y demás instituciones, como también Centro de Rehabilitación, pero además con instituciones del Estado, como el Ministerio de Educación. Y es desde el Ministerio de Educación que se ha creado la normativa sobre educación inclusiva que se debe aplicar a nivel nacional en el sistema educativo dominicano, comenzando por la Ley 6697, Ley General de Educación, y la normativa, bueno, como le decía, Orden Departamental 03-2008, que habla de lo que debe hacerse en una aplicación de educación inclusiva en el país. Entonces, eso es lo que hace el CONADIS, coordinar con
estas instituciones que eso funcione, pero además nosotros llevamos esa normativa a través de las regionales, de los distritos, a las escuelas dominicanas, públicas y privadas, porque hay, doña Hilda, como usted sabe, muchos profesores que no la conocen y por tanto no la pueden aplicar. Pero además, también entendemos que no solamente es necesario entender esa normativa, sino que la comunidad educativa, profesores, estudiantes, orientadores, padres y amigos de la escuela, directores, deben ser comprensivos, sobre todo con la familia que tienen niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Porque, óiganme, si por ejemplo el que lleva su estudiante que tiene algunas dificultades a estas escuelas comunes y le ponen mala cara o se asombran al ver una persona con estas necesidades, entonces no habrá la confianza para dejarlo ahí en esa escuela estudiando. Por eso uno apela siempre a lo que se ha denominado una aplicación racional de lo que pueda hacerse a favor de la persona con discapacidad. Por ejemplo, si el centro educativo, todas las aulas están en segunda, tercera planta, pero hay por lo menos 2 o 3 aulas que están en la primera, ese curso de tercero, de cuarto, de cualquier grado que sea, que está en plantas altas, debe bajarse para hacer que la persona que anda en silla de ruedas pueda disfrutar de su educación. Y eso es lo que se llama un proceso racional de lo que ha de hacerse a favor de la discapacidad, pero es con las voluntades de la comunidad educativa en general. Yo creo que en todo esto hay un problema de enfoque y debo saludar la integración al panel ahora, ¿no?, de Nina. Gracias. Nina Rodríguez, que es coordinadora de la Dirección de Educación Especial, ¿verdad? Sí. Del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Gracias. Muy agradecida y pues de tratar este tema tan importante y fundamental para todos nosotros, reforzando pues justamente lo que conversaba don Guillermo. No es solamente, y es bueno esto puntualizarlo, un tema de sensibilización. Sí, hay un tema de sensibilización que tenemos que hacer con la comunidad, pero es un tema de derecho. Las personas con discapacidad, tanto en nuestra Constitución como en las leyes sustantivas que lo enfatizó don Guillermo, tienen derecho a ejercer la educación. La educación es para todos. Nosotros desde el Ministerio de Educación estamos llamados a que nuestras escuelas sean inclusivas. Las personas con discapacidad per se no tienen una discapacidad, sino en el entorno donde se desenvuelven son los que le presentan las barreras para no acceder a esos servicios. Dentro de estos servicios tenemos el servicio educativo. Desde el Olga Estrella pues se está haciendo un gran trabajo, gran esfuerzo. Sabemos que es un camino largo por recorrer, pero gracias a Dios se han dado las voluntades políticas. Yo creo que la discapacidad, estoy en la certeza que está en un gran momento. Tenemos que aprovechar eso, tanto desde el Estado como la sociedad civil se tiene que empoderar. Así mismo como luchó por ese 4%, que hoy lo estamos viendo, pues entonces se tiene que empoderar y decir, esto es obligatorio, esto es un derecho que yo tengo que ejercer. Mi hijo tiene que estar en la escuela, y esa escuela no es que le permitamos estar ahí sin hacer nada, no. Estamos trabajando para que ese niño con algún tipo de condición especial pues pueda ser accesible los aprendizajes. Sabemos que el tener una condición, don Guillermo, no nos impide como ser humano superarnos, todo lo contrario, tiene potencialidades hermosas y lamentablemente
pues en nuestro país, en muchos países, todavía hay incredulidad. Entonces vamos a darle ese empuje, vamos a seguir adelante este gran camino, este reto como país que tenemos. Y así le voy a dar ahora una primicia, de verdad que me siento tan contenta, porque el día 26 de marzo se va a hacer algo que va a sentar precedente en el país. Todas las instituciones gubernamentales han formado una mesa consultiva de la discapacidad, tanto Obras Públicas como el Ministerio de Salud, con el CONADIS, Ministerio de Educación, CONANI, UNICEF nos está apoyando para justamente velar por esos derechos y que todo tenemos que ver la discapacidad en todos los entornos, tanto si la infraestructura, como decía don Guillermo, no se presta, pues una persona con discapacidad motor es muy difícil desplazarse. Y los padres dicen, mira, no voy a llevar a mi hijo porque estoy en un segundo piso, ¿cómo lo desplazo? O mi hijo tiene una discapacidad visual, ¿cómo se va a desplazar en el entorno? Entonces tenemos que velar porque lo que le corresponde a cada quien lo esté haciendo y lo esté haciendo bien. Entonces eso estoy segura que es un gran avance y que nos va a ayudar pues a ir caminando y pues a lograr ese gran sueño de tener una sociedad inclusiva y que todos los derechos pues sean garantizados. Nina, 26 de marzo. 26 de marzo a las 10 de la mañana. ¿Mesa de la? En la mesa consultiva para la discapacidad. Varios ministerios. Varios ministerios y el despacho de la primera dama. Constituir, sí. Junto al despacho de la primera dama. Que dicho sea de paso, se está en un momento estelar con los llamados CAID que se están construyendo y que se están inaugurando a nivel nacional, esos centros de atención integral a la discapacidad, CAID, ¿no? CAID, sí. Que vienen a ser instituciones, entidades que hace tiempo estábamos esperando, ¿no? Son indispensables porque la verdad que las familias no pueden con los costos que implican tener a veces un niño, una niña con algún tipo de dificultad en el aspecto que sea. Sin embargo, Guillermo, que está aquí y que la semana que viene a hablar de historia, es el mejor modelo de que las discapacidades que podamos tener, que todos tenemos algunas, dicho sea de paso, todos y todas tenemos algunas, que no nos quepa la menor duda. Y a veces las tenemos de qué naturaleza y aparentamos que no la tenemos, pero nada más que aparentamos. A veces somos unos discapacitados para la comunicación, por ejemplo, somos incapaces de comunicar sentimientos. Muy común esa discapacidad, la imposibilidad, la incapacidad de comunicar sentimientos. Hay gente que no sabe comunicarse, que no sabe hablar con el otro, comunicarle sus problemas o entender los problemas del otro. Esa es la discapacidad más común, dicho sea de paso. Guillermo es un ejemplo, decía, de cómo ninguna discapacidad impide a nadie ejercer todos los derechos y todas las potencialidades que puede desarrollar como ser humano. ¿Ha significado alguna dificultad para ti la ceguera, por ejemplo, en este caso, Guillermo? ¿Te impidió alguna vez ser historiador y todo lo que eres? ¿Fue algún impedimento? Siempre ¿O no? Porque veo que eres un historiador realmente hecho y derecho. Siempre se presentan dificultades. A todo el mundo. Sí, pero debo decir algo importante. Nina, doña Hilda y Evelyn y ustedes que están aquí, a todos los oyentes, realmente la República Dominicana ha sido uno de los países que, aunque hay tantas dificultades todavía, para que la gente entienda que la persona con discapacidad hay que darle sus oportunidades, las que le corresponden. Claro, ¿verdad? Claro. Porque eso es lo que se necesita, oportunidades. Ha sido uno de los primeros países
en que desde el Ministerio de Educación se le ha puesto más atención a este segmento poblacional. Un ejemplo es que en el año 1968 la antigua Escuela Nacional de Ciegos, hoy Centro Nacional de Recursos Educativos para la Discapacidad Visual, integró a 6 personas ciegas a la escuela común, a la escuela regular, cuando en Centroamérica y en muchos países de Sudamérica eso ni se pensaba. Con el esfuerzo docente de profesores de la escuela Estados Unidos, hoy el liceo, y los profesores de la antigua Escuela Nacional de Ciegos. Y óiganme, esto fue un paso trascendental para esa discapacidad. Y yo al año siguiente fui uno de los beneficiados de esa oportunidad, yendo también, comenzando ahí al Liceo Estados Unidos. Entonces, sí hay dificultades, pero si usted como persona con discapacidad hace una buena empatía con sus compañeros, con sus profesores, estas dificultades se disminuyen. Claro, tiene que haber la voluntad de esos compañeros y compañeras también. Entonces, uno utiliza diferentes formas, por ejemplo, grabar clases, tomar datos en el sistema Braille, en el caso de personas sordas, utilizando la lengua de señas, y estas dificultades se van disminuyendo. Recuerdo, y con esto, porque no me gusta hablar de asuntos personales, que un profesor en la UAS, que era de la izquierda, ¿verdad? Me decía, no, usted no me va a grabar a mí porque hay problemas, yo no puedo, yo no sé quién es usted. Óigame, pero no, después él aceptó y un gran amigo mío, el profesor Dato Pagán, excelente profesor, ¿verdad? Pero esas son dificultades pequeñas. El asunto es que se entienda que es un derecho, como decían, que se está ejerciendo y que la sociedad no puede dejar de reconocer los derechos humanos de esta persona, pero además tampoco puede darse el lujo de que el 10% de su población o el 12% estén ahí sin al formar margen parte del desarrollo. Exacto, exacto. Nosotros hemos ahora mismo superado o casi superado ya una gran discapacidad en la sociedad dominicana, que era la de los analfabetos, la gente que no sabe leer y escribir, que era prácticamente también, Guillermo, un 10% de la población. Estamos hablando de cerca de 1 millón de dominicanos y dominicanas que no sabían leer ni escribir. Y esa es, o era, una discapacidad de la sociedad dominicana, porque no adquirir estas destrezas a tiempo es también una imposibilidad, es una discapacidad, indudablemente. Creo que es importante algo que ustedes han estado insistiendo, que es lo de los derechos humanos, porque a veces tratamos estos temas desde el punto de vista de la compasión, desde el punto de vista de la caridad, desde el punto de vista de las buenas intenciones, pero no se trata de eso. No se trata de buenas intenciones, ni de compasión, ni de caridad, ni de nada. Se trata de derechos. Sí. Y es desde ese punto de vista que tiene que ser enfocado este tema. Porque se trata también, y en este caso, pues, Evelyn nos dirá qué hace el Ministerio y Nina también, para que se rompa con algunos esquemas. Yo que fui maestro por mucho tiempo, sé que en las escuelas hay una noción bastante esquemática de cómo se organiza la escuela.
el cuarto va en tal piso, el tercero, el segundo en tal otro, sin tomar en cuenta quiénes son los que están ahí, cuáles son las personas que están ahí. Como tú decías ahorita, Guillermo, es decir, porque ¿quién dice que el cuarto de bachillerato, o que el primero de primaria, o que el segundo, o que tal curso tenga que estar en tal o cual lugar en la escuela? No, quien va a determinar eso es la condición del grupo. Claro, si en el grupo hay una persona con alguna discapacidad motora o con alguna discapacidad de la naturaleza que sea, y quiere decir que este año el cuarto de bachillerato tiene que estar en la primera planta, pues va a estar en la primera planta. ¿Quién dijo que tiene que estar obligatoriamente en la tercera o en la segunda? Ni en ninguna. Sí. Tiene que estar donde la realidad dice que debe estar. Trabaja el Ministerio de Educación, Evelyn, en esta concepción que debía haber en cuanto a la organización, Evelyn, Nina, ustedes que están en el ministerio, de la distribución precisamente de los grupos escolares. Dinos, Evelyn. Sí, Evelyn, Nina. Y después Nina. Sí, claro. Como ya don Guillermo había mencionado las normativas, eso está, ¿verdad? Se trabaja desde el ministerio y nosotros conjuntamente desde el CONADIS. Cabe aclarar que estamos junto con don Guillermo como analista en el Departamento de Inclusión Educativa, y desde este departamento nosotros también trabajamos conjuntamente con el ministerio, y sí se impulsa la concientización para que existan razonamientos y adaptaciones en las aulas. Yo misma tuve la oportunidad en las aulas de recibir alumnos con discapacidad físico-motora, y yo logré que se bajara de una segunda a la primera planta. Y yo recibí a mi estudiante y concienticé el grupo, concienticé a los demás maestros de la escuela, la directora, y tuve muy buena acogida. Y de verdad que uno siente una gran satisfacción de poder hacer esa labor. O sea, lo importante es que exista la voluntad, como ya se ha estado hablando. Me imagino que este será un tema de la mesa que se inaugura el 26 de marzo, Nina, ¿no? Totalmente. Justamente desde el Ministerio de Educación, en coordinación, ¿verdad?, con todas las instituciones pues que trabajan con el tema, tenemos que darle mucho acompañamiento y asesoría a las escuelas. ¿Qué no hemos encontrado? ¿Cuál ha sido el panorama? Muchos profesores y docentes que tienen la intención que realmente, y muchos directores que quieren acoger a esos estudiantes, pero ¿cómo lo hacemos? Necesitamos que, ¿verdad?, los expertos, tanto el órgano rector como el Ministerio de Educación, pues nos digan cómo lo hacemos. Entonces, para eso justamente tenemos una estrategia que son los CAT, los Centros de Atención a la Diversidad, que están en las regionales, lo tenemos por regionales, y estos centros pues se encargan con un personal multidisciplinario de acompañar a la escuela, tanto de sensibilizar y de asesorar y pues de formar al equipo de gestión, a los docentes, a los padres, a los demás alumnos, dándoles herramientas. Bueno, si tienen un estudiante con discapacidad auditiva, pues cómo debe ser abordado desde el punto de vista también pedagógico. Un estudiante con discapacidad visual, bueno, tenemos la Olga Estrella, que tiene maestros itinerantes, que acompaña a esos estudiantes. Por ejemplo, en Moca tenemos una experiencia preciosa en una escuela que tenemos 9 niños sordos en primero de bachillerato, y escuchar a esos estudiantes, como la satisfacción, el orgullo que tienen, 9 en un solo grado. Y ha sido increíble. Cuando estuvimos visitándolos, los demás estudiantes dicen, no, es que ellos no han venido a aprender aquí, nosotros hemos aprendido de ellos. Nosotros ahora estamos aprendiendo lengua de señas. O sea que realmente ese acompañamiento es fundamental, asesorarlo y por supuesto constantemente capacitación. Sabemos que la educación especial, pues hasta hace un año y medio, 2 años, no teníamos la carrera ni la especialidad. Entonces tenemos que ser formadores de formadores. O sea, estamos en esa cadena, son eslabones, todos somos un eslabón y hemos estado pues
en ese trabajo de darle esas herramientas que necesitan los docentes y las escuelas para trabajar con nuestros niños. Nina trae un tema, Hilda, es el tema de la diversidad. Sí. Porque cuando estamos hablando de derechos, estamos hablando de inclusión, estamos hablando de integración dentro del aula, dentro del sistema educativo, pero al mismo tiempo de lo que estamos hablando realmente es de diversidad. Es de la diversidad del ser humano. Diversidad del ser humano, y es rica la diversidad, porque Nina acaba de decir algo, Nina acaba de decir una experiencia donde el hecho de que esos jóvenes puedan acceder a la escuela le permite a los que no tienen la condición de sordo, la riqueza de poder compartir. Es doble vía. Riqueza del oyente, compartir con el sordo, riqueza para aprender su lengua del oyente, para interactuar, y esa experiencia que pueden tener los jóvenes sordos, los niños y las niñas sordas, de poder compartir y poder interactuar en las actividades lúdicas, académicas, en esos centros educativos, de poder compartir. Eso es riqueza y eso es diversidad. Así es. Y la diversidad es rica. Y esta sociedad de nosotros es diversa, entonces tenemos que aceptarla como tal. La sociedad humana. Sí, la sociedad humana es diversa. Es decir, es rica. Diversa de colores, diversa de condición, diversa. Yo me imagino la maravilla, que esa experiencia de 9 muchachos con discapacidad auditiva en un aula no es un problema, sino una oportunidad realmente de introducir el lenguaje de señas para los que no tienen la misma discapacidad auditiva. Bien, gracias a ti, Nina, gracias Hilda, gracias Evelyn y gracias a Guillermo, a quien tendremos aquí para que hablemos de historia la próxima semana. Gracias por venir a compartir con nosotros aquí en Ojalá toda esa formidable experiencia, ¿no?, de incluir a todas estas personas, es decir, de reconocer sus derechos y exigir que se respeten esos derechos, sobre todo. Guillermo, sí, no, quería reconocer también que aquí está con nosotros Edison, el intérprete, que siempre colabora con el CONADIS y todas estas instituciones. Está Edison y Joel, ¿no? Excelente. Joel viene a cada rato también. También no vino viene hoy. Hoy está Edison. Sí. Bien, gracias a Edison por estar traduciendo para nosotros toda esta conversación y para todas las personas que tienen que enterarse de todo lo que pasa en los medios de comunicación, que tienen ese derecho. Sí. Así que bueno, les esperamos en la próxima semana a Guillermo y a ustedes para que sigan viniendo por aquí también. Gracias. A compartir con nosotros estas experiencias formidables que se dan en las aulas, porque en las aulas es donde se construye la patria. Lo demás es, ya usted sabe, las aulas escolares, ahí es que se construye la patria. Como dice el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Eso hay que insistir en eso. Hay que insistir en eso. Y ustedes quédense ahí porque la agenda de Ojalá continúa. Quédese ahí, no se mueva.